celebramos la vida. En Radio Fe y Alegría, 64 años después, decimos presente. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Continuamos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Hoy vamos a estar conversando en esta sección, Cada día un libro, de un poemario, de una antología de poesía titulada Nombres de lo Innombrable. Está preparada por Rowena Hill, que es una de las traductoras más importantes de nuestra lengua. El año antepasado, el año 2017, la Feria del Libro de la Universidad de Carabobo le rindió un merecidísimo homenaje a esta gran poeta, a esta gran traductora, a esta gran literata venezolana, y creemos que debe de repetirse. Además, lo hicieron en compañía, también le hicieron un homenaje a nuestro amigo y amado poeta Armando Rojas Guardia. Voy a leer algunos fragmentos del ensayo introductorio para entender un poco lo que significa la poesía de lenguaje Kannada, esta poesía hindú, de la religión hindú, pero que tiene un lenguaje característico que nos va a hacer reflexionar un poco sobre lo que es la manera en la cual se adora a Dios en esa parte del mundo, mientras que en nuestro mundo occidental, durante la época en la que se escribían estos poemas, estábamos con un Dios persecutor, con un Dios que no entendía el don del perdón, que ahora, si tenemos claro entre el mundo de los cristianos, bueno, nos encontramos con que del otro lado, en la India gigantesca, estos poetas estaban cultivando la poesía para adorar a sus dioses. Voy a leer algunos fragmentos del ensayo introductorio a este libro llamado Nombres de lo Innombrable. El Kannada, nombre del idioma en el cual están escritos estos poemas, pertenece a la familia lingüística dravadiana, cuyos otros representantes principales son el tamil, el mayalí, el tegul y el tolú. Esta familia es indígena del sur de la India y tiene sonidos, estructuras y vocabularios particulares, aunque en todos sus idiomas existe una proporción más o menos alta de palabras introducidas del sánscrito, sobre todo en los campos de la filosofía y de la cultura. El Kannada es hablado por aproximadamente 20 millones de personas en el estado de Karnataka, antes Mysore, y en parte de los estados limítrofes de la India. Vachana es el nombre del género de poemas religiosos aquí presentados. Significa literalmente dicho. Son las voces con las cuales hombres y mujeres intensamente empeñados en la realización del espíritu hablaron de sus esfuerzos y sus visiones a la gente que los rodeaba, y como poemas subjetivos ignoran parámetros de la literatura clásica. Sin embargo, los vachanas están relacionados con un lugar y un momento particulares de la historia religiosa y social hindú. La mayoría de los poemas de esta colección pertenece al siglo XII, época del apogeo de este movimiento en lo que hoy constituye el estado de Karnataka. Muchos poemas critican a los infieles o a los que han vivido muertos por el oro, las mujeres y la tierra, y exhortan a la práctica de las virtudes. Sin embargo, los vachanas insisten en la necesidad de la experiencia de Dios, en contraste con las otras formas exteriores de culto
Ni acciones justas ni conocimientos pueden bastar si el devoto no es capaz de hacer la ofrenda total de sí mismo que lleva a la unión con Dios. Vajrayana especialmente insiste en la utilidad del rito sin amor, trabajo sin cariño, verdad sin devoción. Estos poemas son contrarios al ritualismo, a la meditación de los sacerdotes, a la dependencia de las Sagradas Escrituras y también, en nombre de la comunidad de todo ser viviente, a los sacrificios de animales. Vamos a empezar a leer algunos de los poetas aquí antologados. Y me refiero entonces a la primera poeta antologada, es una dama. Voy a leer su biografía también en este libro. Como les recuerdo, estamos leyendo Nombres de lo Innombrable, expresiones profundas del espíritu poético, filosófico y religioso de una cultura, de esta cultura hindú. Bueno, esta poeta que vamos a leer se llama Akka Mahadevi. Y dice en su biografía que varias composiciones poéticas han descrito de diferentes maneras la vida de Mahadevi. Nació en el pueblo de Ududati, en el distrito de Shimoga. Cuando llegó a ser una bella joven, se enamoró de ella cierto rey. Posiblemente se casaron. Sin embargo, la relación incompatible entre una mujer de Dios y un hombre del mundo no podía durar largo tiempo. Mahadevi se despojó de sus trajes de reina y se marchó desnuda a la selva. Parece que alcanzó un estado espiritual muy alto durante su estadía allí. Más tarde se unió a la congregación de los devotos de Kalyana, donde fue aclamada como gran sabia espiritual. Parece que allí también su estadía fue breve. Luego se fue a Shiri Isal, una tierra en el actual distrito de Karnool, en Andhra Pradesh, y se disolvió de su señor escogido. Ahí vamos viendo, la estructura en la cual piensan estos maestros de la poesía hindú, de la poesía escrita en el lenguaje kannada. Voy a leer algunos poemas de esta exquisita poeta, además una poeta bastante antigua, ¿no? Del siglo XII, de la poeta Akka Mahadevi. Voy a leer algunos de los poemas, me lo van a permitir y podemos comentarlos. Pueden escribirnos al 0414 672-3597 o a nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Dice este poema: el buitre que vuela en lo alto conoce la misma profundidad del cielo que la luna. La florecilla en la ribera conoce la misma profundidad del río que el loto. El mosquito que revolotea cerca conoce la fragancia de la flor como la abeja. Señor bello como jazmín, solo tú conoces la estatua de tus devotos. ¿Cómo podría conocerla la gente que está como moscas en el cuello del búfalo? También leemos otros poemas de la poeta Mahadevi. Dice este poema: madre, me he enamorado. Es bello, sin forma, indestructible e inmortal. Sin laguna, sin brecha, sin señas. Óyeme, madre, yo me he enamorado de uno sin nacimiento, sin miedo, sin temor, sin casta, sin confín, sin paralelo. Y así el señor bello como jazmín es mi esposo. Toma esos maridos mortales y perecederos y arrójalos al horno. También vamos a estar leyendo poemas de otros poetas de esta antología. En este caso vamos a visitar las páginas de Allama Prabhu. Allama Prabhu es otro de los poetas recogidos en esta antología. Miren este delicioso poema que dice: el oro, dicen, es ilusión. El oro no es ilusión. La mujer, dicen, es ilusión. La mujer no es ilusión. La tierra, dicen, es ilusión. La tierra no es ilusión. Ilusión es el deseo que tapa la mente.
Así es, Señor de las cuevas. Este buen poeta, Alama Prabhu, dice su nota biográfica: mientras se dice que Vasavana representa la devoción, Alama Prabhu representa el conocimiento. Trató de temperar la nueva religión de sus tiempos con la razón. Se conocen muy pocos detalles biográficos sobre Alama Prabhu, a pesar del gran número de biografías poéticas escritas a partir de su misma muerte. Alama nació en el pueblo llamado Bhagayide, en el territorio de Shimoga. Se dice que no se casó con una bella muchacha llamada Kalamate, pero su felicidad doméstica fue de poca duración. Alama recuperó por medio de la liberación que recibió de un yogi de extrema iluminación llamado Amashideva. También nacido maestro, viajó abundantemente, despertando la conciencia espiritual de hombres y mujeres por su camino. Voy a leer otro poema de este maravilloso poeta. Dice así: si el cerro tiene frío, ¿con qué lo cubro, Señor? Si el vacío está desnudo, ¿con qué lo visto, Señor? Si el devoto se vuelve infiel, ¿qué comparación puedo dar? Esta relación que tienen los poetas hindú con su Dios, ¿no? Con la posibilidad de comunicarse abiertamente con Él y decirle de las cosas que un cristiano sería incapaz quizá de decirle a su Dios. Es asombroso e interesante darnos cuenta de esta comunicación intensa que pueden tener otras religiones con el Dios que ellos tienen. Recuerden también que estos son textos del siglo XII. Vamos a leer al tercer poeta seleccionado por esta antología, el gran poeta Vasavana. Es uno de los más conocidos de la poesía hindú. Voy a leer algunos textos de este poeta. Este poema 55 dice: los ricos hacen templos para Shiva. Soy pobre, Señor. ¿Yo qué haré? Mis piernas son los pilares, mi cuerpo el santuario, mi cabeza la cúpula dorada, Señor. Señor de la confluencia, escucha. Lo estacionario se ha destrozado, lo móvil no se construye ni se destruye. Es hermosa la idea de que lo móvil no se destruye. Tener esa posibilidad de encontrarnos con lo móvil y que el cuerpo sea el más hermoso de los templos posibles que brindarle a un Dios. Vamos a leer otro texto de Vasavana. Dice así: si hablas como debe ser, como collar de perlas, si hablas debe ser como fulgor de rubíes, si hablas debe ser como vara de cristal, si hablas, Dios mío, debe decir aprobado, sí, sí. Si no actúas según lo que hablas, ¿cómo podría contentarte, Señor de la confluencia? Le da una importancia maravillosa al poder de la palabra, al poder y la idea de lo que tenemos que decir de verdad. Este es el libro que se titula Nombres de lo Innombrable, de la gran Lorena Gil, editado por Monte Ávila Editores Latinoamericana en su colección Altazor en el año 1991. Recientemente fue reeditado por la política de reedición acertada, creo yo, que está teniendo Monte Ávila Editores para volver a traer a las estantes de las librerías del sur sus textos. Yo creo que debemos de aprovechar esta oportunidad que están teniendo en reeditar y volver a traer a la actualidad estos textos clásicos, básicos de su literatura, de ese patrimonio literario que estuvieron gestándose durante casi los 50 años que tiene nuestra Monte Ávila Editores. También debemos celebrar la próxima reinauguración de la librería del sur en el tranvía de Maracaibo. Creemos que es una buena noticia y que debe de
contentarnos a todos la posibilidad de volver a tener un espacio dedicado a los libros aquí en Maracaibo con el apoyo del gobierno nacional. Yo creo que esos libros económicos nunca debieron haber cerrado sus puertas. Vamos a seguir en este maravilloso programa. Ahorita vamos a tener nuestra siguiente sección, pero antes vamos a identificar nuestra maravillosa emisora, nuestro este espacio que ustedes deben hacer suyo, que es Fe y Alegría 88.1 FM. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.